Con ustedes habíamos quedado en tanatosemiología, ¿verdad? Aquí habíamos quedado con ustedes, ¿verdad, chicos? Ya. Entonces, la tanatosemiología estudia lo que es los signos que se producen en, después de la muerte, ¿ya? Hay signos que son inmediatos y otros que son alejados. Dentro de los que son inmediatos está la deshidratación, el enfriamiento, la rigidez, el espasmo cadavérico y las livideces o hipostasias cadavéricas. Y dentro de los signos alejados está la putrefacción. Los signos inmediatos de muerte, uno de estos es la deshidratación. Una vez que se produce el deceso, pues existe una deshidratación por evaporación. Es decir, que si nosotros revisamos a alguien que ha muerto, pues la piel está prácticamente secas y son mucho más evidentes a nivel de las mucosas y sobre todo en el globo ocular. Nosotros en el globo ocular podemos encontrar dos signos, el signo de Stenholm-Lewis y el signo de Sommer. El signo de Stenholm-Lewis tiene dos características. Como ven, el globo ocular pierde su tipicidad, ya no está tanto, se vuelve como uva pasa más o menos, ¿no? Y la córnea, pues se hace opaco, es decir, ya no es transparente. Ajá, pucha, un minutito, chicos, por favor.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, se cortó el audio. Sí, eso les iba a decir, yo estaba ahí explicando. Bueno, los signos que ya les había mencionado, el de Stenon Loggins y el de Sumer, ¿no? Las dos características que también les había mencionado del signo de Stenon Loggins, que es la pérdida de la tonicidad del globo ocular y también la transparencia de la córnea. El signo de Sommer es una lesión eh, oscura en la esclerótica que se produce por deshidratación de la esclerótica y esta se vuelve transparente, ¿no? Por lo general empieza en el ángulo externo del globo ocular para luego uh, presentarse en el ángulo interno del globo ocular. El enfriamiento o algor mortis, que se produce obviamente porque las células ya no producen calor, es decir, todas las células han cesado, por lo cual ya no se produce. Y este enfriamiento empieza por la región facial y posteriormente las regiones de las extremidades, terminando por último en lo que es la parte central. Para calcular el data de muerte más o menos existen fórmulas, aquí hay dos autores de las que más se utilizan, en el cual nos dice que en las primeras 12 horas, según Bouchut, el individuo pierde entre 0,8 a 1 grado de temperatura por cada hora. Y en la segunda hora, entre 0,3 a 0,5, ¿no? Y según este otro autor, hay otra fórmula, otra manera de determinar el data de muerte según la temperatura corporal. Se toma un término medio de la temperatura rectal normal y a esto se le resta la temperatura que se ha tomado del cadáver, ¿no? Y se le divide sobre 1,5 y nos puede dar un aproximado de las horas de muerte que lleva alguien. Obviamente esto puede ser modificado según a factores externos o internos. Externos, pues el medio ambiente, no es lo mismo alguien que haya fallecido, qué sé yo, en Santa Cruz o otro que haya fallecido, qué sé yo, en algún lugar donde existe nieve, qué sé yo, en el altiplano, ¿verdad? Entonces, eso. Factores internos, pues los ancianos y los niños tienden a perder con mayor facilidad o enfriarse más rápido. Los gorditos tardan bastante en perder la calor y depende mucho también de la vestimenta de cada uno con la que se encuentra en el momento del deceso, ¿no? Rigidez o rigor mortis. Este rigor mortis tiene tres fases. La fase de instalación, el estado y resolución. ¿A consecuencia de qué se produce el rigor mortis? Si nosotros nos ponemos a pensar que cuando alguien ya no tiene vida, pues cesan las funciones de la célula y dentro de las funciones que tenía la célula era la de producir calor gracias al ATP, ¿verdad? La adenosín trifosfato. Además que la célula cuando está en su integridad, pues tiene las funciones y está en un ciclo y utiliza el oxígeno también como combustible para funcionar. Y cuando cesa la función de la célula, estas ingresan a un estado de anaerobiosis, provocando ácido láctico y haciendo que el medio interno pues se vuelva con un pH más bajo, ¿no? Además, la integridad de la célula se rompe donde existe gran cantidad en el interior del retículo sarcoplásmico, pues se liberan todo el calcio hacia la parte externa, ¿no? Es decir, para equilibrar sus electrolitos de calcio. Y este calcio pues desplaza las tropomiosinas, dejando libre las actinas y las miosinas. Y las actinas y las miosinas pues se juntan y se contraen. A consecuencia de eso, además que contribuye a eso, lo que es el pH y la formación de ácido fosfórico también en el medio interno. Entonces, todos esos procesos bioquímicos hacen que se produzca la rigidez cadavérica, ¿ya? Se dice que se puede instalar a las 3 hasta las 12 horas. ¿Y dónde empieza? Es descendente. Primero empieza en la región cervical posterior, posteriormente va a las extremidades superiores, la parte del tórax, la parte del abdomen y recién va a las extremidades inferiores. Y se maximiza a las 12 horas más o menos este estado, ¿no?
permanece hasta las 36 horas y una vez que llega al proceso de putrefacción, este estado de rigidez tiende a revertir y del mismo modo que ha empezado, es decir, descendente, ¿no? El espasmo cadavérico o signo de Taylor es casi similar al anterior, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Que cuando alguien muere existe una miorrelajación primero, que serían estos periodos, ¿no? Hasta las 3, hasta las 12 horas más o menos. Ese es el periodo de relajación y posterior a eso recién se presenta la rigidez cadavérica, ¿no? O perdón, claro, la rigidez cadavérica. En cambio, en el espasmo cadavérico, esta rigidez es inmediato, ¿no? Y a diferencia del anterior, en la anterior es todo el cuerpo completo. En cambio, en estos solo son grupos musculares. Si nosotros nos fijamos en esta imagen, parece que ha muerto ahí con la queriendo manejar o tal vez en el volante, ¿no? Parece que ha pisado el freno más. Y aquí parece que está agarrando algún arma, algo, ¿no? Entonces, ese es el espasmo cadavérico. Y se produce por lo general en muertes violentas. Para que exista el espasmo cadavérico tiene que existir una intensa emoción física. Y como les decía, es en grupos musculares nomás y es instantáneo. Es decir, lo podemos apreciar o ver en personas que han muerto recién. En cambio, el anterior no los vamos a poder ver porque tiene su periodo de instalación entre las 3 a 6 a 12 horas más o menos, ¿no? Las livideces o livor mortis. Las livideces son la acumulación de sangre en la dermis. Recuerdan que en alguna oportunidad igual habíamos mencionado, pues que el corazón bombea sangre cuando nosotros estamos vivos y hace circular la sangre en el cuerpo. En alguien que ha muerto, pues ya no existe esa fuerza que haga circular la sangre. Por lo cual, por física básica, pues estos se van a las partes más declives del cuerpo. Entonces, en la localización de las livideces son en las partes más declives del cuerpo. Si un individuo ha muerto en decúbito dorsal, pues las livideces se van a apreciar en las regiones posteriores. Las zonas de apoyo son blancas porque obviamente por compresión no va a permitir que se acumulen ahí sangre, ¿verdad? Y si este individuo hubiese muerto ventral, pues seguramente estas livideces van a existir en la parte ventral. Ya hemos visto que en ahorcaduras que mueren prácticamente colgados, pues las livideces se van a la parte más declive, es decir, a los miembros inferiores. ¿Dónde se ubican estas livideces? Es en la capa dermis, en los vasos de la dermis, ¿ya? Y muchas veces podemos confundir con lo que son los hemato o las equimosis. Para eso se hace un corte de esto, se hace en realidad un estudio anatomopatológico. En las equimosis existe lesión vascular, ¿no? Es decir, extravasación. Pero en cambio en las livideces pues están dentro del vaso, pues no se ha roto nada, ¿no? A ver. La secuencia de aparición se presenta más o menos a la 1 hora después de la muerte. Y la región donde aparece con mayor frecuencia cuando es en decúbito dorsal es en la región de la nuca. Y se maximiza, es decir, llega a su máxima expresión entre las 12 a 18 horas. Y deja de formarse las livideces a las 24 horas, ¿ya? Esta formación de la secuencia puede transposicionar a otro lugar del cuerpo. Es decir, que si este individuo ha muerto en decúbito dorsal, yo lo puedo mover a decúbito ventral, entonces pueden desaparecer las livideces de la parte posterior y formarse en la parte anterior, pero eso ocurre hasta las 12 horas. Entre las 12 y 24 horas, esas livideces pueden, si este individuo ha quedado muerto en decúbito dorsal y luego lo cambiamos a decúbito ventral, en el lapso de las 12 y 24 horas, pueden permanecer un poco en la parte posterior y luego formarse en la parte anterior también, ¿no?
Y obviamente si cambiamos de posición más allá de las 24 horas, ya no va a existir esa transposición de las livideces porque ya no se forman las livideces más de las 24 horas. Tenemos los signos mediatos de muerte o signos alejados. Dentro tenemos la putrefacción. Estas puede variar su presentación de acuerdo al medio ambiente en el que se encuentra. Vale mencionar que esta putrefacción tiene diferentes estados, un estado cromático, enfisematoso, colicuativo o reductivo, esqueletización, y algunos autores mencionan inclusive la decalcificación. El primer estado cromático varía de acuerdo al clima en el que se encuentra. Por ejemplo, en climas cálidos, dice que empieza entre 1 a 3 horas. En climas templados o medias pueden empezar a las 12 a 18 horas. En temas fríos puede tardar inclusive hasta 72 horas. ¿Cómo empieza este periodo cromático? Pues por la proliferación de las bacterias que se encuentran a nivel del tracto gastrointestinal y empieza a formar, como en esta imagen, una mancha verde que por lo general se presenta en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Con eso empieza este periodo de putrefacción, que es el periodo cromático. Y posterior a ello, sigue otro periodo que es el enfisematoso, que se produce entre días a 8 semanas más o menos. ¿Con qué cosa se caracteriza este periodo enfisemático? Es con la producción de flictemas, como ven aquí, por ejemplo, ¿ya? Alguna vez han visto una quemadura, ¿verdad? He visto que la quemadura produce unas vesículas, ¿no? Unos flictemas en sí, con su contenido amarillento, líquido, ¿verdad? O ceroso. Bueno, son similares en este periodo, pero su contenido es amarillento, verdoso y es fétido, ¿no? Son parecidos a las quemaduras. Uno podría pensar que son producto de quemadura. El siguiente periodo es el colicuativo o reductivo. Esta empieza entre las 8 semanas y puede ser muy variable el término del fin de este periodo. Por lo general dicen que es aproximadamente 3 años, pero puede extenderse aún más. En este periodo, pues ingresa prácticamente a entrar en una descomposición total de los órganos internos, tanto del cerebro, del hígado, del páncreas, del intestino, los riñones, todo empieza a producirse su lesión o autólisis, ¿no? Y el siguiente periodo, este también es el periodo cualitativo o de licuefacción, ¿no? Y el siguiente es la esqueletización, la cual ha culminado el anterior, es decir, el periodo de colicuativo, ¿no? Y prácticamente queda solamente hueso rodeado de la piel, como ven en esta imagen. Y eso puede durar a partir de los 3 hasta los 5 años aproximadamente. Depende mucho del anterior periodo. Y posterior a ello ocurre lo que es la decalcificación, que es prácticamente la descomposición del hueso, ¿no? Bueno, hablemos de la tanatocronología. La tanatocronología nos puede indicar, o es una rama de la tanatología que nos puede enseñar a determinar el tiempo de data de muerte. Y esta se puede hacer antes de la putrefacción o después de la putrefacción. ¿Y cómo podemos diagnosticar de qué tiempo lleva un cadáver? Con lo que ya hemos visto, ¿no?
los datos diagnósticos antes de la putrefacción tenemos los fenómenos cadavéricos inmediatos que hemos podido ver, ¿ya? Además, que hay unas pruebas laboratoriales que se pueden realizar y las más frecuentes es la determinación de potasio. En aquellos individuos que han muerto, dentro de las 24 horas se encuentra bastante potasio en los líquidos cefalorraquídeos. Y en aquellos que han muerto después de las 120 horas, se busca el potasio en el humor vítreo. El potasio es uno de los electrolitos más importantes para determinar data de muerte en el periodo antes de la putrefacción. Además, que se puede estudiar también el contenido y la descomposición gástrica, y de acuerdo al estado en el que se encuentra la descomposición de los alimentos en el estómago, pues también se puede determinar el tiempo de data de muerte. ¿Y cómo haríamos después de la putrefacción si está todo ya, como quien dice, podrido, ¿no? O sea, todo está en descomposición. No vamos a poder utilizar o utilizar los métodos anteriores para determinar la data de muerte. Para ello se utiliza lo que es la entomología forense, llamado también fauna cadavérica. Esto nos ayuda. ¿Qué estudia esto prácticamente? Estudia los microorganismos que se proliferan y que producen en el cuerpo una vez que se ha producido la putrefacción, puesto que para cada etapa existe un microorganismo específico que se produce en el cuerpo. Obviamente estos microorganismos van a depender mucho del medio ambiente en el que se encuentra. No es lo mismo alguien que haya muerto aquí en Sucre, alguien que haya muerto en el trópico, alguien que haya muerto o en Santa Cruz, por decir. ¿Por qué? Porque los microorganismos que viven o habitan las especies de delfines, por decir de las moscas, pues no son iguales en las regiones. Entonces, inclusive con la fauna cadavérica se puede determinar en qué lugar murió ciertos individuos o en qué regiones, ¿no? Eso. Bueno, eso lo habíamos dejado pasar de la primera de lo que es tanatodiagnóstico, que son las formas de muerte, ¿no ves? Según, desde un punto de vista médico-legal. Y estas se pueden clasificar según su fehaciencia, es decir, si está en verdad muerto o no, en muerte real. Para ello nosotros tenemos que buscar tres cosas que ya hemos visto, ¿no? Con el trípode de Bichat. Buscar las funciones vitales, es decir, la respiración del aparato respiratorio, circulatorio y nervioso. Con eso nosotros podemos determinar si es una muerte real. Obviamente les menciono esto porque también hay muertes aparentes. Por ejemplo, esta historia que todos lo conocen de Romeo y Julieta, ¿no? En el que se ha tomado varias sustancias que deprimen o inhiben a su mínima expresión de los signos vitales, pero sin embargo no está muerto, ¿no? En esos casos sería muerte aparente. Inclusive se ha dado casos de muerte aparente para hacer una fuga de la cárcel, no sé si alguna vez han escuchado, ¿no? Entonces, en esos casos son muerte aparente. O sea, los signos vitales se vuelven tan solapados que son imperceptibles. Y la muerte encefálica. En la muerte encefálica existe en realidad una lesión a nivel del cráneo, es decir, todas las estructuras nerviosas no sirven, ni los hemisferios cerebrales, ni la parte del bulbo, nada. Prácticamente en la muerte encefálica no sirve la parte del sistema nervioso central. Pero sin embargo, el resto del organismo puede estar conservado. Puede estar conservado la función cardíaca, puede estar conservado la función respiratoria y demás. Pero ¿qué quiero que entiendan esto? Se diagnostica muerte encefálica. Si ustedes se dan, o más bien, no olvidemos que a nivel central existen los centros respiratorios, también cardíacos. Entonces, si nada sirve adentro, nada puede comandar. El corazón late por sí mismo, porque tiene
marcapaso, ¿no ve? Que si no funciona el sistema nervioso, igual puede hacerlo por sí solo, ¿no? A nivel respiratorio, pues, obviamente no existe la función respiratoria, está abolido. Por quienes viven en aquellas personas con muerte encefálica es porque están conectados a un ventilador, es lo único que les hace respirar. Y bueno, se puede hacer el diagnóstico igual de muerte encefálica, ¿no? Hay varios signos clínicos y también exámenes complementarios para diagnosticar la muerte encefálica. El Decreto Supremo Nacional 11 nos habla sobre lo que es el diagnóstico de muerte encefálica. Nos dice que estas deben ser realizadas por un equipo médico especializado. Por lo general, un neurólogo o un neurocirujano, también puede ser el médico de terapia intensiva, ¿no? Una terapia crítica. El manejo de los pacientes con muerte encefálica tiene importancia porque son los mayores contribuyentes a lo que son la donación de órganos, y ese tiene implicancia médico-legal. Para ello, pues siempre se siguen lo que son manuales y protocolos de donantes de órgano y también de la parte de muerte o el diagnóstico de muerte legal. Entonces, son protocolos que están estandarizados para seguir los pasos, ¿no? Y la muerte, o formas de muertes o las formas de muerte también se puede clasificar según el periodo agónico en el que se produce. Puede ser muerte súbita. ¿A qué se le llama muerte súbita? Cuando por alguna patología que desconoce el individuo o puede desconocer sus familiares y el paciente lo portaba, puede presentar una muerte inesperada o súbita en este caso, ¿no? Les doy un ejemplo para que tengan. Aquí ven a nivel de los grandes vasos un aneurisma, ¿no? Estos no presentan signos ni síntomas. Imagínense que un individuo que esté caminando en la calle y ¡pam! Revienta esto y empieza a perder bastante sangre. Y el individuo no sabe de qué ha muerto, o sea, no se sabe, ¿no? Entonces eso se lo llama muerte súbita. Muerte inesperada. ¿A qué se llama? Muerte inesperada. Desde un punto de vista médico-legal, la muerte inesperada son en aquellos individuos en los que sí se conoce una patología que pero no se sabe cuándo le va a producir la muerte. Un ejemplo les doy es de que una persona que esté con cáncer, digámoslo en etapa terminal, que sabemos que en algún momento tiene que fallecer, pero no sabemos cuándo va a ser ese momento. Y cuando eso ocurre, a eso se llama muerte inesperada. Muerte rápida. Se llama muerte rápida en aquellos hechos en los que se produce, por ejemplo, un accidente, un hecho de tránsito, ¿ya? Donde prácticamente puede fallecer. Le estoy dando con ejemplos para que me entiendan la diferencia de cada uno de estos, ¿no? La muerte rápida. Es decir, es casi instantáneo, ¿no? O aquellos también que, puede ser un claro ejemplo, aquellos también que saltan y se lanzan del puente al éxito o del puente de Potosí al éxito, ¿verdad? Formas de muerte médico-legal. Esta es la clasificación según la causa. Pueden ser muertes naturales, violentas o muertes de causa dudosa. ¿A qué se llama muerte natural? A toda aquella muerte que es producido o es producto de una enfermedad o el envejecimiento puede ser. Si alguien ya está viejito y muere, pues es muerte natural desde un punto de vista médico-legal, porque desde un punto de vista médico tiene otras definiciones por si acaso, ¿ya? O aquel que ha muerto por COVID, desde un punto de vista médico-legal, es una muerte natural. Entonces, la muerte natural es la muerte que se produce por cualquier enfermedad. ¿A qué se llama muerte violenta? Muerte violenta se llama aquellos que ocurren producto de un hecho de tránsito, puede ser un homicidio, puede ser un suicidio, todos esos. A eso se llama muerte violenta. Y muerte de causa dudosa es cuando no
no se encuentra la causa o la etiología de la muerte, cuando duda, ¿no? Y en estos dos casos, por lo general en muertes violentas y muertes de casos dudosos, se produce pues se requiere la autopsia médico-legal. Bueno, eso es todo en cuanto al tema de tanatología. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, por lo visto nada. Entonces vamos a llevar de manera rápida y corta lo que es la autopsia. Deme un ratito, por favor, ya les comparto pantalla. Chicos, ¿me escuchan? Saben, falta como 2 minutos para que termine. Terminaremos y volveremos a ingresar, por favor. Así para que ya no estemos con... Sí, por favor. Sí. Desde la Real Academia de la Lengua Española define como autopsia como el examen anatómico de un cadáver para determinar la causa de muerte y mecanismo de muerte. Que en muchos países, muchos autores también lo llaman necropsia, que tiene la misma definición. Existen diferentes tipos de autopsia. La autopsia asistencial y la autopsia médico-legal. En el caso de la autopsia asistencial, pues también existe la anatomopatológica o asistencial propiamente dicho y la autopsia científica. Dentro de lo que es la autopsia asistencial y anatomopatológica es aquella que se realizan en los hospitales, ¿no? Para determinar la causa de muerte. Y muchas veces esta no es completa, sino simplemente es con la finalidad de corroborar algún diagnóstico clínico que haya tenido algún médico y ver si efectivamente se ha producido la muerte a consecuencia de eso, ¿no? En las autopsias científicas son aquellas que se hacen con la finalidad de estudiar diferentes patologías y así determinar la causa de muerte. Un ejemplo les doy. En Italia, por ejemplo, el año pasado han hecho muchas autopsias, ¿verdad? Y han determinado que una de las causas de muerte de la enfermedad de COVID era la trombosis a nivel pulmonar. Entonces, a consecuencia de eso, han empezado a utilizar como tratamiento los anticoagulantes, ¿no? Entonces, en ese caso se han hecho las autopsias científicas. La que vamos a hablar es de la autopsia médico-legal. Es un tema bien cortito, así que lo vamos a terminar enseguida. ¿Cuáles son las indicaciones? Uno son en caso de muertes violentas, les había dicho, ¿verdad? Hace rato. En caso de homicidios, suicidios, hechos de tránsito, o también en causas dudosas en que no se sabe a consecuencia de que pudo haber fallecido, ¿no? Para ello,
tiene que existir una autoridad que ordene quien realiza, ¿no? En este caso, un juez, por lo menos en nuestro medio. Y para ello tiene que realizarlo pues un médico que esté destinado a eso, es decir, un perito. Las características de la autopsia tienen que ser completa, es decir, hacer todos los segmentos del cuerpo que se tengan que realizar. Tiene que ser metódico y esa metodología pues los aprende uno haciendo la residencia, ¿no? Sistemático y ilustrativo. Sistemático, bueno, cada estado tiene protocolos, ¿ya? Que se llenan de acuerdo a lo que les piden. Van analizando primero la cabeza, luego el cuello, luego el tórax, luego el abdomen, así. Y están protocolizados. Eso se llama sistemático, ¿no? Ilustrado, pues tienen que hacerlo con fotos, pueden hacerlo con dibujos, pueden hacerlo con videos, es decir, con todos esos. Por lo cual, entonces, la autopsia tiene que tener esas 4 características. Las técnicas de autopsia son, vale mencionar más bien dicho, que la autopsia no empieza en la mesa donde se realiza el examen del cadáver, sino empieza ya en el medio en que se ha producido el deceso de muerte. Para ello, siempre el que realiza la autopsia tiene que tener conocimiento de todo el hecho, es decir, en qué contexto ha sido, cómo se ha encontrado el cadáver, con qué sé yo, elementos que hayan estado en su alrededor y todo lo demás. O sea, tiene que tener un conocimiento de todo el caso. ¿Para qué? Para corroborar si toda la información o todo lo que se aprecia mediante la pericia policial, pues coincide con todo lo que va a encontrar él, ¿no? Y una vez que esté en la mesa de la autopsia, pues se realiza el examen externo. En el examen externo, ¿qué va a buscar? Todo lo que ya hemos llevado en lesionología y también en tanatología, es decir, va a buscar todas las lesiones que se puedan apreciar, ya sean cortantes, contusocortantes, equimos y laceraciones, hematomas, todas esas cosas. Y también va a buscar fenómenos cadavéricos inmediatos, los que ya hemos visto, livideces, qué sé yo, enfriamiento, y con ellos pues va a contribuir a determinar la etiología de la causa de muerte de alguien, ¿no? Además que tiene que tomar medidas o datos del paciente, ¿no? Y ver y registrar todo lo que se pueda evidenciar, ya sea que sean tatuajes, cicatrices, qué sé yo, lunares, ¿qué más podría encontrar? El peso del paciente, la talla del paciente o del difunto en este caso, ¿no? Entonces tiene que tomar todos esos datos en lo que es el examen externo. En el examen interno, pues se hace por partes, ¿ya? Uno de ellos, lo que examinan es la parte de la bóveda craneana. Y para ello, pues se realiza la apertura de esta, realizando una incisión de lo que es el cuero cabelludo desde la parte posterior de la oreja hasta el otro lado, ¿no? Una vez que tengan hecho y realizan el corte de todos los planos, ¿no? Desde la superficie hasta llegar a la bóveda craneana. Como ven, hasta la separación de lo que es de los músculos. Una vez que realizan este corte en ese sentido, pues hacen un colgajo a la parte anterior y otra a la parte posterior, y recién posterior a eso, pues utilizan obviamente las sierras, los estrótomos para abrir, ¿no? Hacen un corte transversal, ¿no? A lo que es el cráneo. Obviamente sin dañar lo que son las meninges. Una vez que llegan a las meninges, pues se hace una apertura del seno sagital. Aquí, como ven, un corte. Y después de eso, pues también hacen un corte coronal en este sentido, ¿no? Por aquí.
haciendo que estas tengan 4 colgajos, como ven aquí, 4 colgajos y pueden llegar así a la masa encefálica. Y posterior a ello, pues se retrae la parte anterior, se corta lo que son todo, la apófisis de Cristagalli está aquí adelante, ¿no? Desprenden eso y empiezan a cortar todos los nervios de ahí, pueden así liberar todo lo que es la parte del encéfalo y sacar. Y bueno, hay diferentes cortes que se puede realizar. Por ejemplo, aquí hay, según estos autores, se puede realizar en sentido coronal todas estas, ¿no? Llamada cortes de Pitre o también estos cortes de Pierre Marie, ¿no? En diferentes cortes y segmentos para poder evaluar la parte del cráneo. Las cavidades torácicas y abdominales se abren en una sola. Y hay diferentes cortes que se pueden hacer. Hay incisiones únicas, como en este caso, verticales, que se hace por la línea media. Hay incisiones que son en Y, que se hacen en este sentido, o en T también, o en U, ¿no? Cualquiera de esas se puede realizar según la experiencia de quien va a realizar la autopsia. Una vez que se hacen las incisiones por la piel, se produce el desprendimiento o colgajos de la parte para liberar la parte de las costillas, ¿no? Y una vez que tienen eso, pues realizan el corte de las estructuras óseas, articulaciones y realizan la separación del tórax. Y la parte abdominal obviamente es mucho más fácil porque solamente es piel, tejido celular, músculos, aponeurosis y demás, ¿verdad? Y una vez que están en la cavidad torácica abdominal, pues se produce la extracción de todos los órganos. Cada uno tiene sus técnicas, de los cuales no los vamos a mencionar. Y hacen diferentes cortes para evaluar, como ven, los diferentes órganos internos que tengan un difunto. Y el último paso de lo que es de la autopsia es la toma de muestras. No solamente muestras toxicológicas, muestras para determinar por las etiologías tóxicas, sino también muestras anatomopatológicas para que puedan determinar y analizar las estructuras de los diferentes órganos internos, ¿no? El Código de Salud de Bolivia, en su capítulo 9 y en estos artículos que ven aquí, nos habla sobre lo que son la autopsia, ¿no? Además del manejo de los cadáveres. Nos indica quién realiza y tiene toda la potestad de estas con respecto a los difuntos, es la autoridad en salud, ¿no? Por ejemplo, nos habla en su artículo 66 de la incineración o envasamiento. Nos dice que estas deben ser realizadas hasta las 48 horas después de la muerte, salvo en algunas cuestiones que ordene la autoridad para que no sea así. En el artículo 67, por ejemplo, nos habla sobre los lugares de inhumación o incineración. Estas deben ser solamente en cementerios o crematorios autorizados, ¿no? Y estas deben ser realizadas, como decía, por orden por las autoridades de salud o judiciales. Y también en caso de que se realice la autopsia en algún hospital público o privado, pues quien nos autoriza es la autoridad en salud. Bueno, eso es en cuanto a la autopsia, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, ya. Está bien. Chicos, los temas lo pueden leer del libro, que imagino que tienen de Patito, José Patito, ¿verdad? Ahí está la parte teórica. La parte teórica es lo que les voy a preguntar. El lunes es el examen, así que
Quería A saber, la estoy 1 de la escuchando. tarde, ¿está bien? A la 1. Ya. ¿Dónde pasan clases con él? Ah, ya está abajo, pues, ¿no? Ya, avísenme, pero tendría que ser antes de las 4 con ustedes, chicos, de lo que se me importa. ¿Ya? No hay ningún problema. Yo a partir de las 8:30 estoy disponible en la mañana. Sí, en la Hoyos. Sí, en la Hoyos, por favor. Muy bien, listo. Entonces espero su confirmación.